unos chinos que un compañero me lo ha facilitado y la verdad que muy bien, para las prestaciones que yo necesitaba en el laboratorio, más que suficiente. Así es que es cuestión de buscar. Y ahora te digo, los digitales, hay algunas líneas que son bastante accesibles. Nosotros en el laboratorio tenemos una nueva que es Rigol, que hay varios generadores de señal, frecuencímetro, nada más que esos son todos digitales. Por eso te digo, habría que buscar capaz que uno analógico cumple con las necesidades que vos tenés. Ujú. Bien, sí. Si tengo alguna novedad, te aviso. Bueno, sí es que había algunos, creo que era de la marca O1, algo así, Ah, sí, sí, también que le era he un visto. osciloscopio digital por USB Sí, hacia sí, la no, no PC. son malos, no son malos. Para lo que vos estás necesitando, me parece que no vas a tener Sí, sí, ningún eso, problema. con tal de verla la señal ya, Pero ya claro, hay. claro, sí, sí. Y usted, y la última, ¿usted recomendaría los microscopios esos digitales también, que son chicos, digamos, Vos decís con, para seguir una plaqueta, esas cosas. exactamente. Sí, sí, mira, en el laboratorio también tenemos uno. Y la verdad que, sobre todo estas que son de montaje superficial, Ujú. es muy útil el microscopio. Sí, sí, no, no, no te hace falta una super definición, porque a veces uno lo que busca es o reconocer algún componente o si hay una pista levantada, esas cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, por ahora me manejo con los esquemáticos, pero hay No, pero llega un elementos, momento, te digo que no se hay consigue todo cosas, también. sí, y hoy hay circuitos que te lo hacen en dos o tres capas, y bueno, eso ya es muy prohibitivo para que uno pueda hacer algún tipo de reparación así casera, ¿no? Y Pero sobre todo no, el sí, rebalín, esas cosas que sí o sí hay que ver para sí, poder aplicar esa técnica. así es. Bueno, Bueno, muchas gracias, eh, profe. no, al contrario, arranquemos el tema de hoy. Habíamos estado viendo lo que eran mediciones. Como les decía, vamos a volver sobre estos temas. O sea, esto es como una introducción, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es los tipos de mediciones y los métodos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando ustedes hablan de medir, entendemos la acción de registrar numéricamente magnitudes y asociar, digamos, al valor con una unidad. Acá, por ejemplo, está el, esperen un minutito, el concepto de la unidad, o sea, el valor y la unidad, ¿sí? 20 amperes, 15 metros, 100 volt, etc. Pero lo más importante de ustedes a nivel de criterio es que antes de realizar la medición, ustedes tienen que saber qué método van a emplear. Ya van a ver que se puede medir el mismo mesurando, pero con métodos distintos y lo que van a notar es que el error que se comete es diferente, ¿sí? O sea, el objetivo fundamental, ¿cuál sería? Reducir el margen de error. Yo ahora voy a utilizar indistintamente la Por palabra, cierto, tenía que llevar las reglas. a ver, yo voy a utilizar la palabra indistinta de error, pero cuando hablemos sobre incertidumbre ya vamos a ver que esa va a ser la frase o la palabra que más vamos a utilizar, ¿sí? Por ahora, hablemos sobre cuáles son los métodos que mejor resultado me dan a la hora de hacer una medición.
Por ejemplo, específicamente, una tarea que puede ser muy productiva es la medición de la puesta a tierra. Para medir la puesta a tierra de cualquier fábrica o hasta domiciliaria, ustedes van a tener que tener en cuenta, antes de realizar la medición propiamente dicha, van a tener que tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, la resistividad del suelo, ¿sí? Y después el método que vayan a utilizar. Ya van a ver que se puede medir a través del método del voltímetro amperímetro o con instrumental preparado para realizar ese tipo de medición, ¿sí? También tienen que tener ustedes una idea de el error o la incertidumbre que se van a cometer en la medición, porque justamente con el tema de la puesta a tierra, uno tiene que cumplir cierta reglamentación vigente que depende del lugar. O sea, puede ser, no es lo mismo la reglamentación en Buenos Aires, en Tucumán, y ni qué decir en el extranjero. Entonces ustedes tienen que cumplimentar ciertos requisitos a la hora de realizar la medición, porque eso lleva una certificación, ¿sí? Y fíjense, acá dentro de lo que hago como un resumen, es decir, qué queremos medir, el método, los tipos, el campo de aplicación, al final se pone el error y su incertidumbre porque eso tiene que quedar perfectamente documentado también. Bien, por ejemplo, vamos a tener que hablar también dentro de lo que serían los tipos de medición. Hay dos grandes grupos. Las mediciones que se conocen como directas, es decir, aquella medición en la que yo tomo un instrumento y mido, como aquí están viendo en el ejemplo, yo tengo un amperímetro que lo voy a intercalar dentro de un circuito y voy a medir su corriente. O bien, podría querer medir la tensión directamente. Bueno, ya van a ver que estos dos métodos, digamos, estas dos mediciones traen aparejado consigo un error. Está implícito ese error. ¿Sí? Ya vamos a ver que ese error va a generar, ¿sí?, también un replanteo si conviene utilizar ese método o bien, como dice acá, yo podría hacer una medición indirecta. Toda medición indirecta se considera cuando el resultado surge de una expresión matemática y ya no del valor leído directamente en el instrumento. Fíjense, en el mismo caso que el de la vez que les acabo de mostrar, yo podría querer determinar la resistencia en este circuito y voy a utilizar un método donde involucro un amperímetro y un voltímetro. Ya vamos a volver sobre este tema porque esta no sería la única forma de conectar. Y si ustedes ven, aplicando las leyes de Ohm y de Kirchhoff, la resistencia resulta de una expresión matemática, es decir, del resultado que me da el voltímetro, del resultado que me da el amperímetro y de algunos parámetros que están involucrados como la resistencia interna, en este caso del voltímetro. Ya van a ver que todos los instrumentos tienen una resistencia interna. Entonces ahí surge desde ya un concepto. ¿Se puede medir sin cometer algún tipo de error? No, Bien, No, exactamente. Siempre va a haber un error en la medición. De ahora en más, exactamente.
nuestro problema no va a ser medir sin error. O sea, toda medición que hagamos involucra un error, una incertidumbre. Por eso la palabra nueva esta de incertidumbre es más abarcativa, porque me obliga a mí a analizar que como yo sé que estoy cometiendo un error, como yo sé que no puedo conocer fielmente el valor, lo que voy a hacer es acotar ese margen de error, ese conjunto de valores probables, ¿sí?, a un determinado ámbito que me dé a mí la certeza de que no me afecta en la medición. Es decir, la tarea de ustedes como técnico o como ingeniero ya no es medir sin error, sino tratar de buscar el método más adecuado, realizar la medición, tomar, como veíamos ayer, la lectura e incluir el margen de incerteza, cosa que de esa manera la persona que necesita valerse de esos datos, ya sea para la industria o para por ejemplo, tomar una determinación en algún proceso de control, ¿sí?, sepa a qué atenerse con la medición que hemos realizado. ¿Sí? Entonces, de ahora en más, toda vez que involucremos instrumentos que con las mediciones que vamos a hacer, vamos a cometer un error. Vamos a ponderar ese error y se va a quedar documentado. Fíjense, este es lo que les decía hace rato en un ejemplo. Esto sería una medición de puesta a tierra, ¿sí? Fíjense que la resistividad del suelo depende, ¿sí?, de unos factores y de la lectura, en este caso, de un voltímetro y de un amperímetro. Pero también existen aparatos que se llaman telurímetros, ¿bien?, que específicamente miden no solo la resistividad del suelo, sino también me pueden medir lo que se conoce como la puesta a tierra. Es interesante digamos, este ejercicio que es la determinación de las tierras. Es toda una línea dentro de la medición, y les digo que hay gente que se especializa en hacer solamente este tipo de tareas. O sea, no es algo al pasar, sino que la medición de puesta a tierra y la medición de la resistividad del suelo tiene una serie de características que obligan digamos, al técnico a conocer un montón de otros factores. Y ya van a ver que ustedes, con el tiempo, uno se vuelve como muy específico de determinadas áreas. Algunas tareas sí, obviamente, mediremos con más facilidad que otras, pero también es importante reconocer que dentro de un campo hay una serie de factores que hay que tenerlo bien en claro para no cometer errores, ¿sí? Uno de ellos es esto. Después, por ejemplo, otro de los temas es la determinación de las resistencias de contacto. ¿Esto para qué sirve? Hay seccionadores, ¿sí?, o hay aparatos que trabajan en determinadas áreas o líneas de montaje en donde es fundamental que cuando superen un determinado valor de tensión o de corriente, se activen. Si las resistencias de contacto no están en los valores adecuados, ¿sí?, a veces estos dispositivos no funcionan. Y eso puede generar grandes pérdidas. También otra área que es muy interesante ahora y se está poniendo de moda es la termografía. No sé si alguno ha visto, si podemos, capaz que el ingeniero Jus, como trabaja para EDET, capaz que puede tener acceso a alguna pistola termográfica. Son muy útiles a la hora de determinar sobrecargas en la línea, porque miden la temperatura a través de un láser, ¿sí? Y, digamos, se hace muy común, por ejemplo, los transformadores de subestación, los que se llaman puntos calientes. O sea, yo mido la temperatura
y de acuerdo a la carga que tiene la línea, yo puedo saber si esa temperatura es la adecuada o no. Es todo también un espectro, el tema de la termografía, que se puede utilizar para muchos, También lo utilizan, para muchos, profe. sí. También lo ¿Cómo? utilizan para los motores, para ver los Eso le iba a rodamientos. decir, el tema de el cambio de los cojinetes, estamos hablando de, pueden ser motores chicos o grandes, ¿sí? Ustedes saben que los cojinetes de los motores tienen un desgaste, ¿sí? Y es muy importante esto que estamos hablando de la termografía, tiene un carácter preventivo, o sea, yo tengo que procurar no llegar a una situación crítica para recién hacer el cambio, ¿sí? Por eso es todo un área muy interesante en donde hay que conocer muy bien el aparato de medida, ¿sí? Después, por ejemplo, dentro de lo que se conocen como las mediciones indirectas, aquí hay un esquema, no sé si han sentido hablar, muchas veces cuando yo trabajo con tensiones o corrientes elevadas, por ejemplo, en la minera lumbrera, el trapiche de que molía la piedra, tenía motores que manejaban corriente del orden de los 1000 amperes. Se imaginan que una corriente de esa magnitud, yo no puedo ahí intercalar un amperímetro para controlar la corriente. Entonces se usan lo que se llaman transformadores. Lo más común, ustedes lo que conocen son los transformadores de tensión, pero hay transformadores de corriente. O sea, el transformador de corriente, ¿qué es lo que hace? Se intercala, obviamente se deja fijo en la línea y por justamente el efecto de inducción, ¿sí? El principio del transformador, yo lo que hago es tomar la corriente equivalente o representativa a través de la relación de transformación y eso la mando directamente a un aparato de medida. O bien yo puedo diseñar, acá como justamente el ejemplo de las conexiones indirectas, algún circuito en donde la medición sea indirecta y no sea invasiva, ¿sí? O sea, es muy común, ya vamos a charlar también, hay todo un universo de lo que se llaman transductores, es decir, elementos que toman física y la convierten en alguno de los parámetros de la ley de Ohm. Es decir, yo puedo hacer que el transductor sea sensible a variaciones de corriente, de tensión o de resistencia. ¿Sí? ¿Está claro? Ese es un ejemplo, sería como Bien. la pinza amperométrica también, profe. Exactamente, sí, señor. El mismo concepto de la pinza amperométrica, el de transformador de corriente. Fíjense, la pinza amperométrica es un anillo, ¿sí? Que lo que hace es concatenar el cable y como sabemos que toda vez que pase una corriente yo voy a tener alrededor un campo magnético, lo que hago es tomar ese campo magnético, o sea, medir ese campo magnético que es proporcional, ¿sí? A la corriente que circula por el conductor. Sí, efectivamente. Bueno, ese también es otro tema muy interesante, el de las pinzas, porque hoy bueno, ustedes ya deberían saber que existen pinzas para corriente continua, para corriente alterna, y pinzas que me están midiendo el factor de potencia. O sea, son muy interesantes las pinzas y también tienen toda una serie de características que la idea también es que ustedes sepan leer un manual de esos dispositivos, porque hay a veces mucha información que si ustedes no la saben interpretar, capaz que terminan utilizando una pinza de una determinada característica y desaprovechando otras que sí las tienen. Fíjense, vamos a hacer una especie de resumen de lo que venimos diciendo. Dentro de las mediciones indirectas, yo voy a tener diferentes métodos, ¿está bien?
para realizar las interpretaciones, ya sea directa o indirecta. Yo voy a tener, por ejemplo, el método de deflexión, ¿sí? Son los famosos aparatos de aguja, en donde la aguja, o porque en algunos aparatos la aguja ha sido reemplazada por un haz de luz, el que me indica el valor medido, ¿sí? O bien, en la otra rama tengo los métodos de cero. Cuando decimos métodos de cero, es interesante contrastar con respecto a este método de deflexión, porque acá el instrumento en realidad no marca ningún valor. Como dice su palabra, yo lo que busco es que el resultado sea cero un valor de tensión o cero un valor de corriente. Ya vamos a ver. Todos estos métodos existen, digamos, se trabaja tanto para corriente continua como para corriente alterna. Fíjense, vamos a ir ahora desglosando los métodos que se conocen como de comparación, de sustitución, los diferenciales y los instrumentos en general. ¿Sí? Acá tenemos el método de deflexión. El ejemplo clásico es un amperímetro industrial, ¿sí? Ya vamos a ver que ese amperímetro tiene unas determinadas características que ustedes tienen que saber interpretar. Si es de corriente alterna, si es de corriente continua, si va montado de manera horizontal o vertical, cuánto es lo que se conoce la clase del instrumento, ya lo vamos a ir estudiando eso. El tipo de escala, si es una escala lineal, cuadrática, expandida. Y acá está lo que les decía del método de detección de cero, el clásico del puente de Weston. Bueno, si no lo conocen, también lo vamos a ver. Fíjense, se utiliza para medir resistencias por lo general. Ya vamos a ver también cómo, haciendo algunas consideraciones, lo puedo utilizar también para medir fallas en líneas, ¿sí? Me puede indicar a cuántos metros o kilómetros se encuentra una falla en un determinado lugar. Y el medidor, que está aquí en el centro, que en este caso es un galvanómetro, y lo que mide en realidad es la ausencia de corriente. Fíjense que tengo en la disposición 4 resistencias y la relación, cuando la corriente es cero, es la que está aquí. ¿Sí? Fíjense, calculo una resistencia en función de otras 3. El detalle no está representado en el dibujo, pero deberían saber que por lo general 1 o 2 son resistencias variables. ¿Me siguen hasta acá, no es cierto? Sí, profesor. Yo les digo, estas son como una introducción. Ya vamos a ir fijando conceptos cuando hagamos algunas prácticas, ejercicios, quiero decir. Fíjense, en el método de deflexión, ¿sí? Que era el que estábamos hablando recién, basa su principio de funcionamiento en la circulación de una corriente eléctrica. En cambio, ¿sí? Y obviamente eso va a tener un error en la medición porque obviamente tengo que intercalar un instrumento. En cambio, en el método de detección por cero, ¿sí? El instrumento yo no lo estoy usando como tal, yo lo estoy utilizando, y ahí vamos a ver que tiene que tener otras características el circuito, como un sensor de ausencia de corriente. Entonces, no me va a importar tanto las características del instrumento como sí los cuidados que tengo a la hora de armar lo que se conoce como el puente. ¿Sí? Entonces, en algunos casos vamos a ver dónde está el error o la incerteza que es diferente entre un método y el otro. Por lo general, estos métodos de detección de cero son muy exactos, son mejores que los de deflexión. Pero ¿cuál es? O sea, como siempre, y eso es muy importante que ustedes aprendan a conocerlo, cada método tiene su pro y su contra. ¿Cuál sería el pro del método de detección de cero? Que la exactitud es elevada. Por lo general, estos métodos se usan en laboratorio. ¿Ya?
no son sencillos de transportar. Si bien, bien es cierto que hay ahora puentes integrados que se llevan de un lugar a otro, por lo general esto está como restringido al laboratorio o a lugares donde se hacen ensayos. Frente a los métodos de reflexión, que por lo general se hacen instrumentos que son transportables, y la medición o el resultado de esa medición se logra de manera mucho más rápida. Entonces también ahí va a estar el criterio de ustedes. Muchas veces, por ejemplo, en la fábrica, yo no necesito saber con exactitud si tengo 220 o 221 volts, ¿sí? Yo a veces necesito saber si esa tensión, digamos, está dentro de los 220 volts, 225, 230, y no próximo a los 300 volts. Entonces, el instrumento de deflexión me es mucho más útil para llegar a tomar una determinación, porque eso me va a indicar si abro una válvula, si la cierro, o si hago una parada en un determinado motor, porque estoy viendo que hay una fase que está descompensada, ¿sí? O sea, tiene mayor carga en un lugar que otro. O sea, todo va a depender del criterio que yo esté necesitando para resolver una situación problemática, ¿sí? Entonces, eso es en donde vamos a poner el foco nosotros, tratar de entender cuáles son las limitaciones de un método y cuáles son las ventajas. Así, por ejemplo, veamos este método que se llama de comparación, ¿sí? En este método, fíjense, este es un ejemplo clásico de un divisor de tensión y puedo utilizar un voltímetro. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Yo voy a tener, estas resistencias por lo general son resistencias patrón, es decir, la resistencia patrón frente a la resistencia desconocida o la que quiero medir, es que están perfectamente calibradas, no varían ni con la humedad ni con la temperatura. A ustedes, igual que yo, vivimos en una provincia en donde parece increíble, pero la humedad afecta mucho a las mediciones. Yo he tenido que acompañar a gente de EDET a tomar mediciones en lo que se llaman las celdas de carga, que algunas están en el microcentro y son subterráneas. Si alguna vez han ido por una galería, debajo de la galería hay una subestación transformadora. Y estábamos haciendo un trabajo junto con otro ingeniero que era un trabajo muy interesante porque era un trabajo predictivo de reemplazo de transformadores. O sea, básicamente, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Tomábamos mediciones en la subestación a distintas horas del día, en distintos, digamos, en distintos meses, y hacíamos una curva de predicción de cuándo debería EDET cambiar el transformador, porque no sé si ustedes saben, si a EDET se le quema un transformador, ¿sí?, de subestación, tiene que reemplazarlo inmediatamente, y a veces los transformadores, como depende de la potencia, no tienen el adecuado para la zona a la que estamos hablando. Entonces a veces tenían que poner un transformador de una capacidad muy grande en un sitio en donde funcionaba al 50%. Y un criterio eléctrico es que toda máquina se diseña para trabajar prácticamente en un 90%. Es decir, yo no compro un motor para que trabaje al 50% de su rendimiento. Yo lo compro para que trabaje casi el 90, 95%, porque si no, estoy perdiendo plata. Entonces, la idea, ¿cuál era? Medir y tener un registro de la evolución de la corriente en un tiempo determinado para saber, bueno, tengo que comprar tantos transformadores de determinada potencia para tal lugar. Bueno, medir en Tucumán, a veces con
38% de humedad en esa celda subterránea, el aire estaba tan húmedo que cuando intentábamos medir, empezaban a saltar chispas en el ambiente, porque se generaba una ionización ahí dentro de ese microclima, y teníamos que suspender la medición y esperar que cambien las condiciones climáticas para recién hacer la medición. Obviamente eso era algo totalmente negativo y a veces es difícil de explicar. Les digo que es muy interesante cómo a veces los factores ambientales terminan determinando cómo se hace una medición o de qué manera es mejor hacerla, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo el resultado de una resistencia en función de los valores medidos por un aparato y una resistencia patrón. Fíjense, prácticamente esto yo no puedo decir que es una medición. ¿Por qué? Porque es un cálculo, ¿sí? O sea, el resultado que yo obtengo de RX sale como consecuencia de dos mediciones, pero tengo que hacer un producto y una división. Y eso me va a llevar a otro tema que también lo vamos a ver, que es, en realidad ustedes ya lo han visto, que es la dispersión de los valores cuando uno está haciendo productos o divisiones. ¿Qué pongo? ¿Sí? Y para ahí, digamos, para eso, saltan los criterios de redondeo, por ejemplo. Tomo hasta esta cifra o hasta la siguiente, y ya van a ver que el criterio es, por lo general, no puedo sacar un resultado que sea menor a la sensibilidad del aparato, porque me estaría diciendo que yo tengo digamos, la potestad de analizar con una sensibilidad muy inferior a la del aparato, que eso es mentira, ¿sí? Entonces ya ahí también tiene que ver el criterio con el que resolvemos la situación. Otro método es el método de sustitución. Fíjense, a diferencia del método anterior, acá la incógnita se reemplaza, fíjense en esta llave, primero mido con digamos, con un patrón, el instrumento con un patrón variable, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que estoy intentando también medir resistencia. Entonces lo que hago es, primero la conecto a la llave con este patrón y veo lo que me muestra el instrumento. Luego la conecto con la incógnita y el instrumento me debería mostrar lo mismo. Entonces, cuando no me muestra lo mismo, vuelvo a cambiar la llave y voy acercándome a el valor correcto. Fíjense que acá el instrumento, ¿sí? Tiene que ser un instrumento, ya vamos a ver, muy sensible. ¿Está bien? Y acá, de vuelta, la diferencia que hay con el método anterior, acá yo no hago ningún cálculo. Acá, el método se hace a través de la deflexión de la aguja del instrumento y a través de una técnica que se conoce como de sustitución. Por eso, cada uno de estos métodos, ya vamos a ahondar, van a ser utilizados para determinadas circunstancias. ¿Está bien? Bueno, acá por último, este también se conoce como un método diferencial. Ya vamos a ver por qué diferencial. Si yo saco ¿cómo se llama? El medidor, fíjense, lo elimino, yo voy a tener acá una tensión que va a ser función de las 4 de estas resistencias. Este método del puente de Weston se usa en muchos lugares para hacer determinaciones de tensiones diferenciales. Por ejemplo, uno de los métodos donde yo lo he visto más comunes, 2 de estas resistencias son galgas extensométricas. ¿Conocen lo que es una galga extensométrica?
¿Lo han sentido hablar? No. Bien. ¿Qué es una galga? Una galga es una resistencia que se monta sobre una base y es una resistencia que se deforma, ¿sí? Toda vez que recibe un peso. Esa deformación hace que se modifique su resistencia interna. Entonces, ustedes habrán visto la zona de pesaje de camiones. Se pone en la base del lugar donde se va a montar la balanza 4 baldosas con 4 galgas extensométricas, ¿sí? Y lo que se va a hacer es, se va a calibrar la balanza de acuerdo a me va a arrojar una determinada tensión, ¿sí? Esta por lo general es una fuente continua, y se pone acá a la salida un medidor de tensión. Entonces, en condiciones normales me puede arrojar una diferencia de tensión entre estos puntos, ¿sí? Acá y acá, supongamos de 5 voltios. Entonces, cuando sube el camión va a provocar, ¿sí? Una modificación de la resistencia interna y la tensión sube de 5 a 10 voltios. ¿Está bien? Como yo después puedo hacer una tabla en donde de acuerdo al peso voy variando los valores de tensión directamente, ya la puedo tarar al instrumento y por lo general usan una configuración como les estoy mostrando, ¿sí? Por eso es que se llama también métodos diferenciales. En ese caso, yo no busco que el medidor me marque 0. ¿Está bien? Hay muchos ejemplos, ya lo vamos a volver a ver. Bueno, acá terminaría este tema de los tipos y métodos de medición. Vamos a seguir ahora, vamos a seguir con otro temita. Esperen un minutito. Ya busco Ingeniero. la... Sí, Y diga. ahí con el tema que estaba hablando recién, por ejemplo, usted decía que iba a ser una tablita dependiendo de una cantidad de voltios que el cambio generaba. Entonces, Exacto. también con esa misma tablita podría darse cuenta el operador de la balanza, por decirlo así, cuando la balanza ya estaría andando mal, cuando ya le tire de más voltios, ¿no? Que ya la Claro, ¿no? resistencia. Yo lo he simplificado mucho, pero en realidad esto tiene que ver, o sea, es todo un sistema en donde no solo me va a dar, por ejemplo, la tara máxima, la tara mínima, sino que también qué se suele hacer en estos lugares. Inmediatamente me emite un ticket con el monto de la carga, lo que vos me estás diciendo, el error, porque si bien yo lo he simplificado, como les decía, que me dé un valor de tensión y eso lo asocio a un peso, hay un margen de error, ¿sí? Es muy interesante. Yo he conocido, digamos, en el sur, el pesaje de camiones de soja, y, por ejemplo, ¿qué es lo que nos pedían? Que no solo me dé los resultados, o sea, que la balanza, nos pedían si las podíamos interconectar en un sistema inteligente, por ejemplo, para el tema del control, decían que una vez que termine de pesar, el sistema le saque una foto al camión, cosa que en la hoja, que te daban una hoja como de ruta, vos adoces el ticket de la balanza y la foto del camión. ¿Por qué? Porque en todo este tipo de trabajo existe mucho el fraude. Entonces, parece que salía un camión y en la mitad del camino
le cambiaban la carga, la pasaban a otro camión, le daban la planilla y cuando llegaba a destino no lo volvían a pesar. Claro, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya venía con la planilla. En cambio, con la foto ya era como más difícil de provocar esta situación, ¿sí? O sea, son muchas cosas que a veces después uno con el tema del conocimiento de la electrónica o de los sistemas se pueden como ayudar a realizar controles, como les digo, todo lo que sería el automatismo tiende a eso, o sea, a que se verifiquen cosas, como vos decís, a que inmediatamente si hay algo que no está bien, genere una alarma. Es muy interesante, es todo Es un conjunto de cosas, digamos, ahí que va todo. claro, es un área en donde no termina En ese, solamente en en eso, lo claro. técnico. Exacto, y máxime ahora, con el tema del uso de los celulares y la computación, es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Digamos, lo más interesante es que a veces se pueden implementar con cosas relativamente sencillas, es decir, no hace falta una gran tecnología, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, con el ingeniero Galvez, hemos tenido la oportunidad de ir al INTA hace unos años, ahora unos 5 años, y yo no sé si ustedes saben que ya venden lo que serían tractores inteligentes, con posicionamiento de GPS, que le puede dar hasta una especie de paneo de lo que es el campo, pero esos tractores están por arriba de los $500.000. Se imaginan que para un finquero que tiene unas cuantas hectáreas y que ha plantado, supongamos, caña, es totalmente inaccesible un dispositivo de esas características. Entonces, ¿para qué nos habían invitado? Nos decían, ¿qué posibilidades hay de que al tractor le agreguemos algunas cosas de tecnología? Es decir, no todo. No lo hagamos un tractor sumamente inteligente, pero sí, Sí, tratando no sé de por lo menos equilibrar un poco, tratando de llegar a eso, digamos, un o por lo poquito, por lo menos menos. resolver las cuestiones. Yo le cuento un tema que a mí me pareció increíble, pero bueno, cuando te lo cuenta la persona, vos te das cuenta de que ahí hay una limitación y no la podés resolver. Yo no sabía, las semillas se tienen que plantar a una determinada profundidad. No es lo mismo plantar soja que plantar maíz, que plantar trigo, ¿sí? Entonces, el tractor, uno contrata un servicio para, se llama subsolador, la púa o el pincho que va en la tierra. Y eso tiene que estar metido a una determinada profundidad. Entonces, ¿qué es lo que nos decía? ¿Qué es lo que nos decía? Yo no, teóricamente están todos muteados los teléfonos, teóricamente no. Pero bueno, evidentemente algunos no. Eso, bueno, sepamos Claudio Díaz, disculpar. mutea el micrófono. Disculpe, profe, no me doy cuenta. Bien. Bien, gracias. Les decía, lo que nos pedía esta persona es qué posibilidades había de que pongamos un sensor o un dispositivo que emita un sonido para toda vez que cuando vaya a pasar el subsolador, lo pase a la profundidad por la que ellos estaban pagando. Porque dice, ¿qué hacía el dueño del tractor? Si el terreno es muy duro, él solía levantar el subsolador.
para que el camión no se quede y no gaste tanto combustible. Entonces, imagínense en 4 o 7 hectáreas, el dueño del campo no podía saber dónde estaba la profundidad adecuada y dónde no. Entonces, cuando él plantaba, al terminar el tiempo de la cosecha, veía que algunas semillas habían crecido adecuadamente y otras no. Entonces, miren, el objetivo nuestro, ¿cuál era? Hacer un sistema en donde yo pueda chequear que efectivamente, si era 1,5 metros donde tenía que ir el subsolador, tenía que pasar en todo el campo 1,5 metros. Y si esta persona lo levantaba, supongamos, y le hacía pasar 50 centímetros porque la zona era muy dura, que emita una alerta. Bueno, esas cosas son desafíos para la electrónica, ¿sí? Porque te obliga a repensar un montón de cosas o a darte cuenta de que hay un montón de cosas que todavía no están resueltas. Lo mismo que, yo no sé si ustedes saben, que ya se compran las imágenes satelitales de los campos y de acuerdo a, digamos, a lo que uno paga, uno puede tener distintas capas para saber, supongamos, cómo está el tema del agua o el tema de los agroquímicos, porque hay campos que necesitan más agroquímicos que otros. Entonces nos decían si podíamos implementar, así como decía recién, el tema de las cámaras térmicas, ¿sí? Para que ellos las puedan como superponer a las fotos que ellos compraban, porque esas sí las compraban al INTA y les tienen un monto las fotos esas, para saber cuánto iba a ser la inversión necesaria para el campo. Bueno, lamentablemente, bueno, no ha prosperado el trabajo ese porque como a nosotros habíamos sido invitados por gente del INTA, había que firmar un convenio entre la Universidad Tecnológica y el INTA y bueno, no se dieron las condiciones. Pero hay un montón de tareas que son muy interesantes y que pueden abrir campos que a veces uno, pero ni los piensa. ¿Sí? Sí, profe, está muy bueno todo eso. La verdad que a mí me pareció muy interesante y bueno, preguntarle al ingeniero Galvez, había como un montón de alternativas que se abrían, que a mí me sorprendía, porque digo, evidentemente, por ejemplo, en otra área, que ha sido también en la Facultad de Educación Física, yo no sé si han sentido hablar lo que son las plataformas, ¿cómo es que se llama? Son unas plataformas para medir el rendimiento de los atletas. Porque, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Europa, los atletas son una inversión económica. Entonces no es lo mismo a que, por ejemplo, yo a ustedes les mida el rendimiento y diga, bueno, este grupo tiene una mejor resolución a nivel de atletismo que este otro que capaz que sirve para el tenis. ¿Sí? Bueno, esas plataformas que son una especie de balanza en donde el atleta pisa e inmediatamente sale en un monitor la presión que ha realizado, pero separada por puntos. O sea, es como si yo le sacara una radiografía a la suela del pie y voy a determinar la presión que ha ejercido cada uno de esos puntos. Eso está como predefinido. Bueno, hay como una tabla en donde, en este caso sería el técnico, lo tabula eso y puede llegar
a sacar, como les decía, cuál es la característica de cada una de esas personas que se ha censado, ¿sí? Bueno, esas plataformas son caras también, muy caras. Entonces un ingeniero eléctrico, se le ocurrió armar una plataforma. ¿Cómo lo hizo? ¿Conocen lo que es el Magiclick? El piezoeléctrico, el Sí. chispero, digamos. Bien. Desarmó unos cuantos Magiclick, creo que eran como 20, y los puso sobre una placa, ¿sí? Y los interconectó de tal suerte que toda vez que la persona pisaba, cada uno de esos piezoeléctricos emitía una señal que, si ustedes se ponen a ver, igual a lo que yo les decía recién, si yo la pongo en una especie de configuración de puente, me va a dar una tensión diferencial. Él lo ha dispuesto de una manera, obviamente copiándola, emulándola a esta plataforma, y se consiguió hacer un modelo de plataforma que, bueno, no se ha terminado perfeccionando porque, bueno, la contra que tenemos nosotros los argentinos es que a veces tenemos ideas brillantes, pero a la hora de concretarlas, no hay un organismo que sea lo suficientemente serio como para poder continuar con esa tarea. Esto se hizo en conjunto con la nacional y la tecnológica. Entonces, en el medio, antes de que esto sea digamos, un proyecto rentable, en el medio empiezan a surgir intereses. Entonces, por ejemplo, había conflicto porque el grupo que hizo el software para el control de esta plataforma era de la nacional, y el grupo que hizo la plataforma en sí era un ingeniero eléctrico de la nacional y había 2 o 3 ingenieros electrónicos de la tecnológica. Entonces, como no había alguien que los nuclee sin necesidad de que haya intereses de por medio, quedó hecho el prototipo, pero nada más. Y si ese prototipo se hubiera resuelto, quizás hoy se estaría vendiendo por un costo mucho más accesible, porque como les digo, era hasta fácil después de reemplazar si las cosas no funcionaban. Lamentablemente esa es una contra que tenemos. O sea, a veces hay muy buenas ideas, pero no hay un lugar o un canal en donde se las pueda llevar a la práctica y que tengan una conclusión, porque de última, ustedes han visto que a veces un proyecto nace con defectos y después se va como puliendo, ¿sí? Hasta que salen los resultados finales. Chicos, bueno, me excedí en el tiempo, así que esto lo vamos a continuar la semana que viene. Voy a tomar asistencia. ¿Eh? Bueno, ingeniero. Bien, profe. Buen profe. A ver, Profe, diga. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. No es sobre otro tema. Era para hacerle, para el final de teoría del circuito 1. Usted está en la mesa, ¿verdad? Junto con el ingeniero Galup. Así es. Y bueno, le pregunto esto, ¿ya se puede inscribirse para rendir el final o hay que esperar a hacer el laboratorio, lo del año pasado? Mira, no nos han dicho nada aún. Yo me supongo, vos hablás para estas mesas que Sí, vienen. pero no hicimos laboratorio, digamos. Yo la cursé el año pasado. Claro, ¿por qué no? Déjame que averigüe con él. Bueno. No me han dicho nada todavía. Es cierto lo que vos decís, es más, está pendiente eso. A ver, Alarcón. Gracias. Presente. Ah, bien. Alcibar. Presente.